Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender. Bienvenidos a Primero Podcast, pequeñas y medianas empresas rompiéndola. Hoy tenemos a nuestra sección de Primero Confianza, con el experto en finanzas y en seguros, el buen amigo, colega, conocedor y brother, Jaime Rosas. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, mi querido amigo, gracias por el saludo, por la bienvenida. Muy efusivo, mi querido Jorge. Estamos muy bien, gracias. Ya contentos con este tercer capítulo de Primero Confianza con nuestros amigos de Primero Podcast y nuestras amigas de Exens Radio. Sí, aquí las chicas que se discuten y siempre la publicidad ante todo, ¿verdad? Es correcto. Para que conozcan. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Todo relacionado, los pros, los contras, qué tienes que saber, las letras chiquitas y demás de los gastos médicos mayores, ¿no? Es correcto. Al final es uno de los productos del sector asegurador y lamentablemente en el país la cuestión de la cultura, de la falta de cultura financiera nos hace tener un déficit importante de cobertura en este segmento de la póliza de gastos médicos mayores. Ajá. Sí es cierto que las prestaciones de las empresas te pueden ofrecer seguro de vida o seguro de gastos médicos como colaborador. La realidad es que 2 de cada 10 familias tienen póliza de gastos médicos en el país. Y eso genera un déficit importante en el tema de la atención y en el tema de la cobertura. Entonces, bueno, ya platicaremos en la sesión todos los pros y los contras que tiene la póliza de gastos médicos mayores, que además tiene más pros que contras. Platicaremos los pocos contras que tiene, pero bueno, en realidad es un extraordinario instrumento financiero, ya que al igual que el seguro de vida paga centavos y puede recibir cientos de miles o millones de pesos por ese pago de centavos, ¿no? Claro, muy interesante y el dato que nos das de cada 10 personas, 2 que tengan seguro de gastos médicos mayores, pues sí es mínimo, ¿no? Es mínimo, sabemos que es cuestión de cultura, sabemos que a lo mejor no traen las herramientas o la información suficiente o no conocen, pero este dato es, aunque haya pasado pandemia, Jaime, o sea, es dato real ahorita de hoy en día. Es correcto, y te voy a dar algunos otros datos en la parte de numerología para que nuestros amigos de Primero Confianza identifiquen la importancia de los seguros no solo en México, sino en el mundo. México tiene 2 objetivos que no se han cumplido en los últimos 30 años. El primer objetivo, que el sector de seguros y de fianzas por lo menos represente el 5% del Producto Interno Bruto. Okay. No pasamos hoy del 2.30. Mientras que Chile tiene el 4.7% de su Producto Interno Bruto, lo produce por seguros y por fianzas, y Luxemburgo el 47%. No, pues... Estados Unidos por ahí del 7%. Entonces la realidad es un déficit significativo en el tema de México para el tema de la cobertura de todos los seguros. Y el otro déficit importante es que el país, para los 130 millones de personas que somos hoy, en el estimado, requeriríamos por lo menos 200,000 agentes de seguros. Okay. Sacando un poco las proporciones, por lo menos 200,000. Existen 65,400 agentes entre seguros y fianzas, entre personas físicas y personas morales. De esos 65,500, 2,500 son de fianzas y el resto son de seguros. Y de todas formas, aunque una parte importante está muy enfocada a la parte de seguros y de fianzas, sí, hay un déficit de cultura financiera en este segmento porque no hacemos un trabajo mucho más consistente en ese tema y bueno, platicaremos al respecto. Oye, Jaime, y bueno, sabemos que pues no puedes abarcar todos los agentes y como comentas, las cantidades de números y demás, pero para la gente que nos escucha y hoy en día que ya los medios electrónicos es más fácil que te enteres
de cualquier cosa, aunque sea verdadera y falsa, porque también hay muchas cosas falsas. Correcto. La gente que nos escucha en Primero Podcast y en esta sección de Primero Confianza, ¿en qué consiste el gasto médico mayor? ¿Cuál es la principal beneficio, podemos decirlo, de ese seguro? Ok, finalmente la cobertura de gastos médicos mayores como seguro de gastos médicos mayores en el sector de seguros resuelve dos problemas. El problema económico de contar con recursos para hacer frente a un gasto que puede ser no catastrófico en el tema de accidentes o en el tema de enfermedades. Lo que te decía hace un rato, pagas centavos por recibir millones. Okay. ¿Y cómo lo recibes? A través de una cobertura o una bolsa de dinero que te da la compañía de seguros para que te puedas atender. El segundo concepto que atendemos o que resolvemos como problema es el tema de la calidad de la salud. Sabemos cómo está el Seguro Social, sabemos cómo está el ISSSTE, sabemos cómo está la salud pública en el país y una póliza de gastos médicos mayores nos permite en esencia atendernos en el sector privado con servicios de calidad. Entonces, la póliza de gastos médicos mayores resuelve por un lado una bolsa de dinero para hacer frente a estos acontecimientos y por el otro lado la calidad y los servicios de salud en la parte hospitalaria. Camas, cuartos de hospital, quirófanos, estudios de laboratorio, tema de diagnóstico, quirófanos, si no lo dije, honorarios médicos tanto del cirujano como de los ayudantes y el equipo médico y algunos otros servicios como el tema de medicamentos, consultas prehospitalarias, enfermeras, o la parte de atención en casa, porque incluso hoy con el tema de la pandemia, las propias compañías de seguros en convenio con los hospitales trasladaron cuartos de hospital a las casas de los asegurados, con lo cual estábamos garantizando no solo el servicio de calidad, sino la atención y la calidez de la familia en los espacios de la casa para poder atender a gente en pandemia, ¿no? Sí, y yo creo que la gente lo que busca mucho es esa parte que la atención, que tengan los medicamentos, que tenga lo innecesario, ¿no? Y como dices, nuestro sistema de médico que tenemos hoy en día, gratuito, pues aunque sea ISSSTE, IMSS y el que le quieran llamar, realmente no cubre toda esa parte. Y muchas veces la gente piensa que ahorita hablas por pesos, ganas millones. Piensa que a lo mejor es muy caro y sin embargo, por no conocer o por no investigar, como dices, pagas poco, pero sabes que en el momento que tengas un problema, sea de cualquier tipo, y no nada más tú, si incluyes a la familia, pues se te puede resolver en el momento, ¿no? Sí, y la importancia de la póliza de gastos médicos mayores trasciende la parte económica. ¿Y por qué voy a decir trasciende la parte económica? Porque puede atenderse o puede tener una póliza de gastos médicos mayores la gente que esté en el segmento economía C, como la del segmento B, o incluso las de los segmentos A o triple A. La parte importante es que si hay productos que nos permiten ir a atender necesidades básicas o necesidades muy robustas. Podemos tener una póliza de cobertura regional, una póliza de cobertura nacional o incluso una póliza de cobertura internacional, dependiendo de las necesidades y las posibilidades del cliente. Acabo de cotizar a una familia, él tiene 42, ella tiene 37, un niño de 10 años y una niña de 7, y encontramos el espectro del pago de la inversión anual en una póliza de gastos médicos desde los 35,000 pesos hasta los 50,000, con cobertura nacional en diferentes estratos de hospitales a atender. Entonces, realmente la póliza de gastos médicos mayores puede ser un extraordinario instrumento financiero, primero, por supuesto, para cualquier cabeza de familia que tenga la responsabilidad de hacer frente a esos gastos. Por supuesto, la gente que no tiene seguridad social, como los emprendedores, profesionistas independientes, empresarios, cabezas de empresa que tiene la necesidad no solo de cuidar de la salud del activo más importante de la empresa, sino de las familias que colaboran en la empresa, ¿no? Oye, has tocado algo bien interesante. Digo, me queda muy claro, y ahorita a lo mejor tocarás más a profundidad en cuanto a costos y toda esa cuestión. Pero, entonces, si yo soy un empresario y tengo a mi cargo 20, 30 trabajadores,
hay una modalidad, esta parte de gastos médicos mayores, o sea, se llama así técnicamente para que puedan, en algún accidente de trabajo, o también para él y para su familia, o cómo se maneja en esta parte que hablabas de las empresas. Bien, pregunta interesante. Hay 3 segmentos de atención en la póliza de gastos médicos mayores: la póliza individual, Ok. la póliza familiar, que atiende papá, mamá y los hijos, e incluso podemos incluir sobrinos, abuelitos, tíos dentro de una ok. póliza familiar. Y ya el otro segmento que va en la parte empresarial, los seguros de grupo, seguros colectivos de gastos médicos, Ok. donde también se pueden atender las necesidades de gastos médicos mayores, complementando la seguridad social, Ajá. con lo que permite tener un equilibrio entre la seguridad social y la seguridad privada a partir de lo que está ocurriendo con el país, por supuesto con las empresas que tienen los recursos para poder dar esas prestaciones, ¿no? Ok. Y imagino que son diferentes diferentes costos. Por ejemplo, si hablamos, me queda claro que cuando quieres cotizar a una familia, pues tienes que saber las edades tanto de uno como del otro. Sí, imagino que las preguntas básicas de que si tienes alguna enfermedad, ¿cómo se llama? Sí, o sea, una enfermedad ya de nacimiento O preexistente al momento de contratar. Ajá, y ciertas cosas que a lo mejor eso pues es como el checklist, vamos a decir, para poder cotizar. Pero así a grandes rasgos para que los que nos escuchan, los montos o cuánto más o menos es lo que sale un gasto médico mayor. Bien, digo, aquí tiene que ver mucho con las necesidades específicas y el perfil de la persona o la familia. En versiones anteriores del podcast les he hablado de que existen 119 compañías de seguros y de fianzas, unas por supuesto muy especializadas. Nosotros como brokers en RS Lidex tenemos 10 compañías con las que podemos atender los gastos médicos mayores. Y esta familia que te platiqué, Sí. que estoy cotizando en AXA, en GNP o en algunas otras como Mafre, pues me dan un margen de maniobra para decir, en Mafre su póliza de gastos médicos mayores les puede costar 25,000 pesos, pero en GNP les cuesta 35,000 y en AXA les cuesta 44,000. Entonces depende mucho de la necesidad. En tema de chavitos entre 25 y 30 años puedes encontrar pólizas de gastos médicos hoy desde los 6,000 pesos. Y familias como la tuya pueden tener la cobertura de una póliza óptima con 40,000 pesos. Entonces, bueno, depende mucho justamente de evaluar el perfil de riesgo, porque hay cosas que efectivamente preguntamos. Las edades de los participantes, Sí, claro. Si practican algún deporte peligroso, si viajan con frecuencia dentro del país por tema de trabajo o por tema de placer, o incluso si salen fuera del país, porque ahí tenemos que perfilar de una póliza de cobertura regional, si viajan dentro del país, a una cobertura de tipo nacional. Si viajan al extranjero, ¿con qué frecuencia viajan al extranjero? Si solamente vamos a poner la cobertura de emergencia en el extranjero, o si es necesario que tengan la cobertura internacional. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un pequeño pitch de venta con respecto a RS claro. Lidex, y te voy a platicar. Cuando vamos y compramos un par de zapatos en una tienda, tenemos muy buenos vendedores o vendedoras. Claro. Y de repente te observan y te perfilan y te empiezan a sacar zapatos sin escuchar ni entender tu necesidad. Y te quieren vender un par de zapatos porque vieron que traes unos bonitos tenis o mocasines, y de repente tú les dices, no necesito eso, y ya perdiste 10 minutos y el vendedor no entendió tu necesidad. Prácticamente para los seguros en RS Lidex nosotros tenemos un esquema de asesoría de ventas. Y entonces, como ese vendedor de zapato, desde el momento que estás entrando a la tienda, Claro. lo primero que hacemos es preguntarte la información vital que nos haga generar un buen proceso de empatía contigo y adicionalmente un buen proceso de cierre de venta. Oye, ¿qué tipo de zapatos quieres, Jorge? ¿Los quieres casuales o los quieres formales? ¿Los quieres para un evento en especial? ¿Los quieres de piel? Y entonces vamos haciendo una serie de preguntas esenciales cuando estamos perfilando al prospecto de cliente, Ujú.
y le vendemos lo que necesita. Somos unos asesores de compra y de repente colegas van y colocan productos que atienden sus necesidades económicas de ingresos y no las necesidades económicas del cliente. Y voy a poner, porque hay dos tipos de vendedores de seguros. El que solamente trabaja para una compañía, que puede ser muy buen vendedor, pero que le tiene que integrar esta parte de la asesoría para vender su único producto como el mejor, atendiendo el perfil del cliente. Pero en nuestro caso, que decidimos casarnos con los clientes, tenemos 10 compañías para ofrecerles gastos médicos mayores. Y entonces, en función de ese perfilamiento que hacemos en la primera entrevista, sé si lo voy a llevar a Mapfre o lo voy a llevar a Bupa, como una póliza internacional. Ya lo vas perfilando. Es correcto. Entonces, ya cuando le voy a presentar una propuesta en RC Lidex, Seguros, Fianzas y Consultoría, le llevo 2 o 3 opciones de criterios de costo y de cobertura de acuerdo a su necesidad. Él toma la primera decisión. ¿Sabes qué? ¿Me gusta la A o me gusta la B? Y a partir de que le gusta la A o la B, le empezamos a explicar el modelo de producto de esa compañía y se vuelve mucho más sencillo tomar decisiones de su parte y colocar riesgo en función de este esquema de asesoría de ventas, ¿no? Claro. Sí, es muy, muy diferente y me queda muy claro el que te vayas con una sola empresa, un agente de seguros que nada más tenga la empresa tal, a que tengas una baraja de variedad y busques realmente el perfil. Y eso no quiere decir que no le van a dar la calidad de atención o de servicio, ¿no? O sea, realmente sabemos que a lo mejor hay aseguradoras, pues que a lo mejor, ahorita el ejemplo que pusiste, con tal te puede salir en 20,000, con otra 25 y con otra 30, pues a lo mejor la de 30, pues es una aseguradora a lo mejor ya más posicionada. O sea, puede ser una serie de factores de mercadotecnia y también a lo mejor ya tiene otros indicadores, otras cosas que le han funcionado y que realmente es garantía. No quiero decir que las otras no, pero sí, esa sería la diferencia o qué se tiene que fijar la gente para decir, bueno, me estás proponiendo esta, híjole, Mapfre, es un ejemplo, no lo había escuchado tanto como GNP. ¿Hasta dónde yo, cliente, tengo la confianza? O sea, ¿qué tienen que cuidar en esta parte tu cliente? Es una pregunta muy álgida, sí, claro, y ruda de responder y al final pues tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Particularmente, y es un modelo de sector ya muy viejo, muy añejo, donde la recluta y prospección de agentes se hace fundamentalmente para seguro de vida y gastos médicos mayores. Okay. Y muchos de esos agentes no generan un proceso de permanencia en el sector. Terminan siendo agentes nobles que, producto de la frustración y la colocación de esos riesgos, se vuelve complicado su nivel, su recepción de ingresos y muchos desisten. Okay. Entonces hay muchos que se quedan trabajando para una sola compañía, seguro de vida y gastos médicos, y venden Monterrey, GNP, MetLife, Mapfre o la que sea. Claro. Sin embargo, la parte importante, y es algo en lo que nos tenemos que fijar, es que la gente te pueda dar comparaciones de un producto y otro, que te pueda decir cuáles son las ventajas y las desventajas entre dos opciones por lo menos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tomes una mejor decisión. Uno de mis mentores que ya partió al infinito, Arturo Martí, me decía, cuando vayas a tomar decisiones, por lo menos necesitas 3 opciones. Y nosotros en el tema de seguros, la asesoría que le ofrecemos al cliente es por lo menos 2 opciones, por lo menos 2, para atender su necesidad específica a partir del perfilamiento que hacemos, ¿no? Y creo que eso te da más, ¿cómo lo podremos llamar? Más credibilidad, más, no me quieres encajar el diente, como se dice, sino realmente me das una baraja de opciones, como tú dices, dándole, explicándole, porque a veces son cuestiones muy técnicas y le explicas a la gente que lo está recibiendo cuáles son los pros y los contra, o cuál es el mejor beneficio. En esta te va a dar esto, en esta te va a dar esto. Esta no te da esto, pero esta sí te da. O sea, esa parte. Fíjate que ese tema es bien interesante porque efectivamente a nosotros y al cliente le da mucha certeza desde el momento en el que estamos comparando y vaya nuestra opinión profesional de esta te da esto y esta te da esto.
con esta no tenemos esto, con esta no tenemos esto. Entonces, al cliente le da certeza. Pero además le da mucha certeza que le digamos, por ejemplo, de nuestra cartera de gastos médicos mayores, una parte importante la tenemos con AXA. Y el momento de la verdad, las reclamaciones de siniestros con AXA, con Mapfre, con GNP, con MetLife, es un momento importante para nosotros como intermediarios porque sabemos cómo opera la compañía. Entonces, cuando de repente me dicen, oye, tú entre GNP y AXA, ¿qué me ofreces? Pues yo ya perfilo en función de mi experiencia de atención de reclamaciones de siniestros y le puedo decir, las dos son buenas, pero en mi caso particular, mi cartera más grande está en AXA y nos atienden de maravilla. Y digo, nos atienden a mí como agente y a mis clientes como los clientes finales con un aspecto central. Dentro del equipo, mi esposa es experta en toda la parte operativa de siniestros y reclamaciones en la parte de gastos médicos mayores. Entonces tenemos un hándicap a nuestro favor. Primero, porque fuimos empleados de compañía. Segundo, porque conocemos las tripas. Tercero, porque nuestra experiencia en campo nos permite decir los pros y los contras y conducirnos con veracidad al momento de colocar un riesgo con cualquier persona o con cualquier compañía, ¿no? Claro. Ya lo escucharon, es que eso es bien importante, o sea, la experiencia de tantos años y que realmente te hagan el traje a la medida, como se dice, y aparte te digan, no por vender más, sino te conviene a ti esto por la situación que vive en tu familia, o por cómo están, o por como la cantidad de hijos, X, Y o Z, y las preguntas claves que acabas de mencionar, pues te dan las opciones. Oye, Jaime, y yo he visto contratos de seguros y demás, porque pues, he adquirido y demás. Y a veces hay unas letras chiquitas ahí que necesitas una lupa para verlas, ¿no? Y muchas veces no las leemos. Y por ahí algo escuché de otra aseguradora que hubo casos. Digo, nadie sabía que iba a venir una pandemia, ¿no? Correcto. Nadie sabía que íbamos a llegar a vivir esta situación y yo creo que también fue un área de oportunidad para las aseguradoras de pues modificar y modificaron ciertas cosas, ¿no? Pero sé que hay gente que no se le respetó ciertas cosas porque la letra chiquita o porque algo no venía. ¿Qué tendrían que cuidar en esa parte? Ok. Al final el tema de la letra chiquita es un vocablo antiguo que utilizamos cuando de repente no conocemos o no entendemos, y además también es importante, el cliente no tiene por qué ser experto en seguros ni tampoco en contratos. La parte central es que los contratos, las condiciones de pólizas de seguros son un contrato de adhesión que está registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y se vuelve muy transparente porque las letras chiquitas por lo menos tienen 12 puntos para lectura. Entonces, la parte central es la asesoría que la gente le ofrece en la intermediación al cliente dependiendo de la compañía. Y ahí te voy a poner un ejemplo porque luego nosotros como intermediarios no estamos bien capacitados, no tenemos la suficiente experiencia y eso complica la relación entre el cliente y la aseguradora. Ejemplo específico. Las condiciones generales dicen que todos los procedimientos experimentales son una exclusión general. ¿Por qué? Porque tiene que haber una certificación de COFEPRIS. Entonces, de repente, gente que le hizo al inteligente empezó a vender el concepto de que el dióxido de cloro era una excelente herramienta para el tema de atenderse el COVID. No es un componente probado por COFEPRIS ni un procedimiento para atender. Claro. Es correcto. Ajá. Entonces, de repente, la gente llegó con problemas derivados del dióxido de cloro con el tema COVID, y la compañía de seguros en el contrato muy claro, pues es un tema de exclusión porque te estás atendiendo con algo que no está probado, es una complicación y por lo tanto está fuera. COVID nos agarró con los dedos en la puerta a todos. Sí, claro. Yo te puedo decir con profunda certeza en los casos de COVID que las compañías con las que trabajamos atendieron todo. Incluso hubo compañías que en el momento en el que empezó la pandemia dijeron, nosotros cubrimos COVID a partir del día 1 de contratación de la póliza o a partir del día 30 en el caso de algunas.
pero la realidad es que sí hubo un nivel de cobertura importante. No tantos casos, hay más de 3 millones de casos de COVID y en esos ya pagamos un siniestro de 46 millones de pesos en el sector. El cuate se murió, pero había la bolsa para poder pagar la cobertura de COVID. Entonces, la parte importante, y ahí voy a otro comentario y con eso termino esta parte. De repente los agentes, por la falta de conocimiento, entendimiento o con la intencionalidad, vamos y te vendemos una póliza internacional cuando no sales del país. Claro. Entonces, ahí la referencia de asesoría es un tema importante. Los agentes noveles que van y colocan productos y que a los 2, 3 meses o al año desertan de la profesión y esas carteras se van quedando vacantes y las atiende gente de una promotoría, gente de la compañía, que no tiene el nivel y el perfil. Entonces, 2 cosas que sí deben tomar en cuenta nuestros amigos que escuchan este concepto de gastos médicos mayores es un agente que tenga por lo menos 3 años de experiencia y que trabaje con más de 2 compañías para que te pueda ofrecer una cobertura óptima en función de tu necesidad. ¿Y cómo te puede avalar esa parte? Ya lo comentamos en el primer capítulo de podcast. Hay 2 tipos de cédulas que son importantes para la colocación de este riesgo. La cédula A, que nos permite colocar seguro de vida y gastos médicos personal y familiar, o la cédula B, que también nos permite colocar, además de los que acabo de decir, seguros empresariales. Por ahí también he escuchado en este tema de los seguros, Jaime, que pues pagas el seguro, demás, lo que te abarca, pero también hay un deducible. O sea, cuando tú lo utilizas por X o Y situación, hay un deducible o coaseguro. ¿Qué es? Para que sepan un poquito más también de esta parte. Bien, ya entramos a la parte técnica del producto de gastos médicos mayores y bueno, la parte importante es que el asegurado hace 3 desembolsos cuando se trata de un padecimiento de gastos médicos mayores. El primer desembolso, por supuesto, tener la llave abierta de la póliza y haber pagado la prima anual, si es una póliza individual o familiar, o incluso un tema de empresa. Esa es la primera inversión que hace la persona. Y ya cuando se presenta un accidente o una enfermedad, el asegurado va a pagar 2 rebanadas del pastel de gasto. Voy a poner un ejemplo que es de los más comunes. Una apendicitis que actualmente en Guanajuato puede costar 150,000 pesos, ya con honorarios quirúrgicos, quirófano y hospitalización. De esos 150,000 pesos tenemos una suma asegurada de 20 millones de pesos, por lo cual estamos sobradísimos. Tenemos un deducible de 15,000, un coaseguro del 10% y un tope de coaseguro de 50,000 pesos. ¿Por qué manejo estos 3 elementos? Porque voy a explicarlo. De los 150,000 pesos de gasto, mi primera rebanada de pastel que yo pago como asegurado de ese gasto es el deducible. Son 15,000 pesos. A los 150,000 le resto los 15,000, quedan 135,000 pesos. Ahí, a partir de ese monto, voy a pagar mi segunda rebanada de pastel, que es un porcentaje. El 10% es 135,000 pesos. Mi primera rebanada, 15,000, más el 10%, 13,500, 28,500 pesos los pago yo como mis participaciones de gasto y los 122,500 pesos restantes los paga la compañía. Eso en ese gasto de 150,000 pesos. Les voy a poner una referencia de gasto catastrófico para que lo identifiquemos. Una afección cardíaca que nos va a costar 1,000,000 de pesos, con el mismo deducible, el mismo coaseguro y el mismo tope. Ya te hablé de porcentaje, ahorita vamos a aplicar el tope de coaseguro. 1,000,000 de pesos menos 15,000, 985,000 pesos. Si tuviera que aplicar el 10% serían 98,500 pesos. Pero como la póliza tiene un tope de coaseguro, quiere decir que mi gasto máximo en un gasto catastrófico, mis 2 rebanadas van a ser el deducible, 15,000 pesos, y el tope de coaseguro, 50,000 pesos. Quiere decir 65,000 pesos del millón. Y entonces, si establezco que el tope de coaseguro de 50,000 pesos es mi 10%,
quiere decir que para esa póliza mi gasto catastrófico inicia con los 500,000 pesos. Entonces, después de 500,000 pesos, yo solamente pagaré 65,000 pesos. No, pues realmente la rebanada está muy delgadita. Están muy delgadas y por eso te digo, pagamos centavos y terminamos teniendo cobertura de millones. Una póliza, voy a hablar de mi amada MetLife. Claro. Que fue uno de mis primeros amores cuando fui agente de seguros. MetLife, su cobertura máxima es de 72 millones de pesos de suma asegurada. Pero, por ejemplo, AXA trae 145 millones de pesos de suma asegurada. O GNP, 92 millones de pesos de suma asegurada. O Mafre, 130 millones de pesos de suma asegurada. Y te digo que es suma asegurada por padecimiento, por participante. Yo, Jaime, hoy me da un cáncer de páncreas, tengo 130 millones y tengo Mafre. Si me da un infarto al miocardio, iba a decir un infarto cerebral, tengo otros 130 millones de pesos. Y así para cada miembro de la familia. Entonces se vuelve un extraordinario instrumento financiero y todos tenemos que voltear a ver si tenemos la capacidad económica para prever si soy soltero entre 10 y 20 mil pesos, si tengo una familia como la tuya, 40 o 50 mil pesos para tener cobertura óptima, porque los accidentes no nacen, se hacen. Y todos estamos expuestos a las enfermedades tarde que temprano. Claro, en cualquier momento, eso no, dicen, si tuviéramos la vida comprada, ¿no? Pues no sabemos qué mañana va a pasar y que en cualquier momento puede haber un accidente o una situación de esta manera. Me imagino que ahorita que hablas de, también hay facilidades pues de hacer pagos, ¿no? O de manejar con tarjeta de crédito, o sea, todo este tipo de opciones pues que la gente a veces también busca, ¿no? Claro, al final, en el momento en el que tú estás contratando un seguro, se hace el cálculo de una prima anualizada. Si no tienes instrumentos de pago, tarjetas de crédito, de débito para fraccionar a semestral, trimestral o mensual, pues está la opción de contado. Pero bueno, la parte importante es que hoy algunas compañías de seguros te aceptan pagar a meses sin intereses. Entonces tú pagas de contado tu póliza con la compañía y te financias con el banco a 3, 6, 9 o hasta 12 meses sin intereses. La parte importante es identificar que puedo tener la necesidad. También en un capítulo anterior hablaba del acrónimo NASA. Yo como intermediario necesito o tengo 4 elementos para identificar y perfilar a un cliente. La persona tiene la necesidad. La mayoría de la parte de la gente tenemos la necesidad. Segundo, es asegurable. Hay personas que por su calidad de salud ya no son asegurables. Gente que haya tenido cáncer, gente que haya tenido paros cardíacos, gente con diabetes, gente con hipertensión o algunos otros padecimientos crónicos graves, crónico-degenerativos que ya no son asegurables. Pero está joven, está en buena salud, puede encontrar beneficios de precio y de cobertura en función de la contratación en esos momentos de la edad. Entonces, hablé de necesidad, hablé de asegurabilidad, hablé de solvencia, que tienen la capacidad de pagar una póliza de 8,000 pesos. Hoy me estoy trayendo chavitos de entre 25 y 30 años que pagan 10,000 pesos de su póliza de gastos médicos mayores y tienen una cobertura súper. Es que no es nada, podemos decirlo. O sea, es un monto pequeño para que tengas todas esas opciones. Es correcto. Y entonces el cuarto elemento después de necesidad, asegurabilidad, solvencia es la accesibilidad. La mayor parte de la gente nos cerramos mentalmente a acceder a un instrumento de este tipo porque no lo conocemos, porque no confiamos o porque escuchamos al amigo del amigo o al primo de la prima que los seguros no pagan. La realidad es que el sector asegurador es un sector de 500,000 millones de pesos de primas al año. Sí, o sea. Quien quiera que me diga que las compañías de seguros no pagan, que venga conmigo, nos sentamos con un abogado. Si hay una situación donde efectivamente la compañía no haya pagado por un tema de interpretación, hacemos que le paguen. Pero en la realidad puede ser un tema de asesoría, de una mala asesoría de la gente, de un mal concepto en el manejo de la cobertura de gastos médicos mayores,
porque cuando hablo de gastos médicos mayores, oye, ¿me vas a pagar las consultas de la gripa de la niña? Pues no, porque estamos hablando en mayores. Claro. Y para que la póliza de gastos médicos opere, tenemos que empezar con superar el deducible. Si tengo un deducible de 15,000, me empiezan a pagar después de 16,000. Si tengo uno de 50,000, después de 51,000. ¿Me explico? Entonces, Sí, claro. ir caminando en el tema de la asesoría se vuelve muy importante. Sin embargo, la póliza es un instrumento para todos y todos lo podemos tener. Tú con 40,000 pesos puedes tener un excelente nivel de cobertura para tus 3 nenas, para ver y para ti. Claro, claro, fíjense. O sea, realmente ya en una familia de 5 personas, yo que soy muchas mujeres en casa, puedo utilizar y puedo aprovechar esta parte. Y te sientes un poquito más tranquilo, yo creo, como cabeza de familia, al decir, cualquier situación que pasa, pues ahí está, ¿no? Ahí tienes algo que te va a respaldar y te va a ayudar, ¿no? Y en lugar de ver y de dónde saco y qué pasó y no tenía ahorros, porque también es otra de las cuestiones y es otro gran tema, el tema que no estamos acostumbrados a ahorrar o nos cuesta trabajo ahorrar. Por ahí, creo que lo comentabas o lo escuché. ¿Qué son las preexistencias, Jaime? Bien, hay 8 elementos que es importante que toda persona deba de saber cuando contrata una póliza de gastos médicos mayores. Ya hablamos de suma asegurada, que es la bolsa máxima que la compañía te da por padecimiento por persona. Hablamos de deducible, hablamos de coaseguro, hablamos de tope coaseguro. Ya llevamos 4. El siguiente importante es el nivel hospitalario. ¿Me quiero atender y me da para atenderme en Aranda de la Parra o me quiero atender en Hospital Ángeles? El nivel hospitalario se vuelve importante. El círculo médico o la red de médicos relacionadas con ese hospital y con esa compañía de seguros es el sexto elemento importante. Y luego vienen 2 que son esenciales. Las preexistencias. Si vamos a una línea de tiempo y yo voy a contratar, hoy mi póliza es 12 de julio, voy a contratar mi póliza de gastos médicos por primera ocasión, todo aquel padecimiento que sea preexistente o anterior al 12 de julio no va a estar cubierto. ¿Y cómo se determina una preexistencia? Con 3 elementos. Que sea visible o que sea perceptible a la vista. Que haya un diagnóstico por parte de un médico especialista en el tema, que haya dicho, diagnostico a Jaime de diabetes, o el tercer elemento, que haya pagado o erogado gastos con respecto a ese padecimiento. Entonces, hoy 12 de julio, estoy siendo atendido por tema de diabetes antes del 12 de julio, quiero contratar la póliza, va a ser una preexistencia, bueno, incluso un rechazo tratándose de diabetes. Entonces, se vuelve importante identificar que hay preexistencias que no van a estar cubiertas dentro de la póliza, pero que sí puede estar asegurado. Una preexistencia, me rompí un brazo a los 11 años estando pequeño y me rompí el codo. Pues ya sé que la preexistencia por la fractura de codo no va a estar cubierta, pero tengo cobertura para otros padecimientos, para otros accidentes y para otras fracturas. Claro, claro. Oye, y aquí es algo bien interesante. Entonces, ¿el gasto médico mayor te puede cubrir lo que sea? ¿O habrá algo en específico? Por ejemplo, de nacimiento, un problema de corazón. ¿Sí podré tener gastos médicos mayores? Es correcto. Y esa pregunta de Jorge se vuelve vital ya prácticamente para ir cerrando filas. En el tema de las preexistencias, hay un elemento importante que se llama periodos de espera. Dentro de la cobertura de póliza de gastos médicos mayores, y dependiendo de los padecimientos por su alta frecuencia van a ser cubiertos una vez que pasó determinado tiempo. Entonces voy a poner el ejemplo que me pones. Un niño nace dentro de una póliza de gastos médicos mayores por parte de los papás. Él no estaba asegurado porque apenas va a nacer, pero como su mamá tuvo más de 10 meses después del periodo de espera al bebé, vienen una serie de coberturas inmediatas al haber superado ese periodo. Primero, complicaciones del embarazo. Si se hubiese presentado una complicación del embarazo, estaría cubierto. Se cubre el evento final de parto cesárea. Algunas compañías te cubren gastos de recién nacido sano. Y si el niño trae padecimientos congénitos, es decir, padecimientos que surgieron antes de que naciera,
el niño dentro de los 30 días puede ser asegurado entre la póliza y tener la cobertura de por vida hasta agotar la suma asegurada de ese padecimiento congénito. Ok. Y complementando tu pregunta, ¿hay cosas que no te cubre la póliza de gastos médicos mayores? Sí. La primera importante son las preexistencias. La segunda, todas aquellas cosas que yo me quiero hacer por gusto. Me quiero operar la nariz para dejármela finita, tipo inglés. Estético, ¿no? Correcto. Me quiero hacer una lipo. Me quiero poner boobies. Me quiero poner nachas. Eso es un tema de voluntad. No está cubierto dentro de la póliza. ¿Qué no está cubierto? Todos los procedimientos experimentales o medicamentos no autorizados por COFEPRIS no están incluidos en la póliza, son una exclusión. Complementos vitamínicos, gastos visuales y gastos dentales que no sean producto de accidentes o enfermedades no están incluidos, excepto que haya coberturas especiales que ya existen, y los abusos médicos. Es muy común que algunos médicos se sujeten al tabulador de honorarios quirúrgicos de las compañías y para una operación de corazón digan, no, pues yo te voy a cobrar 100,000 pesos. Pero en el momento en el que se enteran que hay póliza de gastos médicos mayores, dicen, no, yo te voy a cobrar 150,000. ¿Qué pasa con ese remanente? Los 100,000 los paga la compañía, pero el abuso médico no. Entonces, esas cosas se vuelven importantes y el agente de seguros es un eslabón. Iba a decir el eslabón perdido, no. Es un eslabón importante entre la compañía de seguros y el cliente para ir resolviendo esas circunstancias que pueden ser un abuso. Qué interesante, porque es una línea muy delgada, ciertas cosas, y sabemos que como hay gente buena, hay gente abusiva y de todo, ¿no? Entonces, sí es importante la asesoría y por eso que se acerquen aquí con Jaime Rosas. ¿Dónde te pueden encontrar, Jaime, buscar, contactar para la gente que nos escucha? Bien, la primera importante es, escribimos en una colaboración con Primero Revista, ahí nos pueden encontrar. También estamos escribiendo para Arkin. Hay, de hecho, una reseña en las dos anteriores ediciones, en la 79 y en la 80. Aquí hablamos de fianzas. En el siguiente número hablaremos también de gastos médicos mayores. Y bueno, la parte importante, Jorge, somos corredores, somos brokers. Claro. Y eso nos permite llevarle al cliente a la compañía de acuerdo a su necesidad de riesgo. Tenemos una página de internet que se llama www.rclidex.mx. Estamos en Facebook como RCLidex Seguros Fianzas Consultoría, en Instagram como RCLidex Seguros y Fianzas. En LinkedIn está mi perfil personal como Jaime Rosas Albarrán y también está la página de LinkedIn como RCLidex Seguros Fianzas Consultoría. Nos encuentran en el 477-208-2455, WhatsApp o teléfono, o también en el correo electrónico conexión@rslidex.mx. Pues ya escucharon, ahí están todas las opciones, ya sea en redes sociales, en página, en teléfono, donde se te facilite, que puedan contactar aquí a Jaime Rosas. ¿Algo más, Jaime, que quieras para cerrar este episodio? Sí, vayamos construyendo cultura financiera y empecemos desde casa. Y te voy a hacer 2 preguntas esenciales. Si hoy se presenta una emergencia médica por un accidente, una enfermedad, ¿de cuántos recursos dispones para hacer frente si en el hospital te dicen que necesitas 400,000 pesos? Si no tienes respuesta, de una vez te digo, la póliza de gastos médicos mayores es un extraordinario instrumento y puedes invertir centavos para tener cobertura de millones. Y en el caso de una enfermedad catastrófica o de una enfermedad crónico-degenerativa que te lleve una atención de 10 años en la vida y el patrimonio de la familia, ¿cómo lo resuelves? Y esa está mucho más complicada. Entonces, en la dinámica de la respuesta, la póliza de gastos médicos mayores es una extraordinaria herramienta, es un instrumento financiero eficaz para resolver estos temas. Y si te acercas a especialistas en el tema,
encontrarás no solo las soluciones ideales, sino las herramientas de corto, mediano y largo plazo para darle viabilidad a tu cobertura financiera para temas de salud. Perfecto, no, pues cerraste con broche de oro. Qué interesante cerrar con reflexión, y yo creo que la gente esto les tiene que quedar, que es importante el pensar más allá que el día a día, ¿no? O sea, vete más allá para poder estar un poquito más protegido en esta parte. Efectivamente, en RC Lidex protegemos sueños y blindamos patrimonios. Pues ya lo escucharon, así es. Muchas gracias por quedarte hasta el final y pues te agradezco mucho, Jaime. Un episodio más de Primero Confianza. Próximamente nos escucharán en otros temas interesantes. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Macías, Jaime Rosas. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender.